Hijo y a su Espíritu Santo. Vamos a estar rescatando algunos eventos que ocurrieron minutos, días antes de que Jesucristo fuese a la cruz, fuese colgado en la cruz. Vamos a estar allí tratando de abarcar algunos acontecimientos muy importantes y significativos para la iglesia del Señor, para nosotros, para el mundo entero, la importancia. ¿Por qué Cristo va a la cruz? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que el Señor entró montado en un asno, en un burrito? De todas estas cosas vamos a hablar el día de hoy. Y el título del mensaje de hoy tiene por nombre Entrada del Rey. Entrada del Rey. Ese es el mensaje del día de hoy. Entrada del Rey. Israel estaba en un momento de tensión dirigida por el Imperio Romano. Había opresión, habían impuestos por el cielo. Israel estaba a la luz de la palabra una vez más en medio del yugo, en medio de la opresión del gobierno romano, de los romanos, y anhelaban un cambio de gobierno, anhelaban que alguien apareciera, que un líder viniera, que ese líder llegara con cambios, que llegara a conquistar, pero que llegara a conquistar con mano de hierro, que llegara con un ejército armado hasta los dientes. El pueblo del Señor gritaba por un líder, por un rey entrando en un caballo a conquistar, a liberarlos, que entrara con espada por la opresión que vivían, por la angustia en la que todo el tiempo estaban por parte de los romanos. Ellos esperaban a alguien así, alguien que viniera a cortar cabezas, alguien que viniera con el puño cerrado. Y en medio de esa expectativa de estar esperando a este líder, de estar esperando a un rey, a su concepto, un rey real, ellos tenían el concepto de un rey, y ese era el concepto, que entrara en un caballo fuerte y detrás de él un ejército, repito, armado. Esa era su expectativa, pero pasó todo lo contrario. No entró el rey que según sus argumentos ellos esperarían. No entró alguien armado hasta los dientes. No entró alguien con el puño cerrado. No. Este entró en un asno. Nuestro rey, el verdadero rey y Señor. Este entró allí en un burrito, como llamamos, sin mucha pompa, sin trajes de reyes. Ese fue el Señor. Así entró Él. Dejó sin voz a mucha gente. Muchos cuestionaban la forma en la que entró. Se preguntaban, pero este no es lo que estábamos esperando. Esta no es la manera. Esto no era el rey que yo tenía en mi mente. Muchos comenzaron a sentir incomodidad de no ver ese rey que ellos diseñaron en sus mentes.
de no ver la estrategia que ellos tenían y consideraban que de esa forma saldrían de la esclavitud de los romanos. Y creo que muchas veces nosotros caemos en nuestras expectativas. Tenemos planes armados. Tenemos un pensamiento diseñado desde el egoísmo, pensando que las cosas se pueden solucionar como yo creo, como yo pienso que es. Y de repente viene el Señor y nos dice: tus planes no son mis planes. La Biblia habla de eso. Y este texto nos habla de eso también. ¿Cómo entra el Señor? ¿Cómo entra el verdadero rey? Y echa abajo los planes de un pueblo, las expectativas que tenían. Esperando a un rey a su manera, en su mente. Lo habían formado. Repito, en cuántas ocasiones nos hemos frustrado porque diseñamos cosas desde la mente, desde la carne. Diseñamos cosas de cómo salir de un aprieto, de una situación. Las diseñamos y aparece Dios a su manera, a su forma. Vamos a ir a la escritura, Mateo capítulo 21. Versículo 1 en adelante. Mateo 21. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Jesús se acercaba. El Señor se acercaba para dar cumplimiento a lo que los profetas anunciaban y de la manera que lo dijeron. Y una de ese anuncio lo dice el versículo 5. Los profetas decían: decida la hija de Sión, he aquí tu rey
viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así entra el Señor. Así entró en aquella oportunidad Jesús, sobre un animal de carga, no como lo estaban esperando, no según los planes del hombre, no según las estrategias. El Señor entró manso, entró el Hijo de Dios, pero antes de llegar a Jerusalén, Él se va preparando. La Biblia dice allí en el verso 1, cuenta la Escritura que se acercaron a Jerusalén. Y esto es importante. Esto es importante, que el Señor se va acercando al cumplimiento de lo que ya se ha dicho. Se estaba acercando. Pasa como en estos tiempos. Muchos de nosotros estamos viendo, escuchando acontecimientos, situaciones a nivel global, a nivel del mundo, pero todavía no es el fin. Lo que está ocurriendo es que Jesús, el Señor, se está acercando y que viene pronto. Dios se está acercando. Eso que usted ve en la televisión, en las noticias, las guerras, todo lo que está ocurriendo, pueblo contra pueblo, es lo que la Escritura ya había anunciado. Y hay una noticia desde la Biblia. ¿Sabe algo? Eso no va a parar hasta que Él regrese. Eso va a empeorar. Eso no va a parar. Los misiles, las bombas, eso no se va a detener. Porque no va a haber hombre, gobierno sobre la faz de la tierra que pueda traer la paz verdadera. El único que la va a traer es Cristo. Es el Señor. Y está escrito. Está escrito, los profetas anunciaron que estas cosas van a ocurrir. Así que la iglesia necesita estar apercibida de esto. A nivel del mundo las cosas van a empeorar. Usted encenderá la televisión, hoy es una cosa, mañana es otra peor y viene otra peor y peor. Y uno dice, ¿qué está pasando? No, es el cumplimiento de lo que el Señor ya anunció. Pero la Biblia dice que sobre el mundo habrán tinieblas, pero sobre los hijos de Dios, los redimidos, habrá luz. Eso es distinto. Eso es distinto para usted, para mí, para la iglesia de Cristo. Hay esperanza. Hay esperanza. Lo que quiero transmitirte, mi hermano, es que no nos dejemos engañar. Esto un día se va a arreglar. Esto va a empeorar. Y va a empeorar porque Jesús, repito, se está acercando. Este capítulo 21, Jesús se estaba acercando a Jerusalén. Y Jerusalén iba a ser el epicentro donde Él sería crucificado. Donde vendría un gran problema. Y me encanta el Señor, porque Jesús no evade los problemas, los enfrenta. Los enfrenta el Señor. Él no se esconde. Él no entra a Jerusalén escondido. Él entra a Jerusalén para dar cumplimiento a su palabra. Entra ante los ojos de la gente que estaba allí. No se esconde. No entra por un ladito, no. Él enfrenta el problema. Y entra allí sentado sobre este animal, sobre este burrito. Y antes de llegar a Jerusalén, la Biblia nos cuenta que Jesús llegó a un lugar, a una aldea llamada Betfagé. Allí llega, casa de higos significa, o casa de frutos. Y llega a ese lugar, allí cerca del Monte de los Olivos, porque era un lugar de intimidad, era un lugar de oración, de recogimiento de Jesús.
antes de enfrentar lo fuerte, de llegar a donde ya estaba establecido que tendría que llegar, Él llega a este lugar, hace un alto, hay un proceso antes de, igual que en nuestra vida. El Señor se va acercando a la vida de cada uno de nosotros, pero en la vida de cada uno de nosotros hay procesos. Él va haciendo cosas con tu vida, con mi vida. Dios va trabajando, se va acercando allí. Él no entra de una vez a Jerusalén. Él llega a ese lugar a descansar, a pensar, a reflexionar, para luego dar el paso, para luego entrar, repito, como ya estaba diseñado el plan divino. Mi hermano, sobre nosotros hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios, aunque muchos de los que estemos aquí en esta mañana no lo entendamos. El pueblo de Dios no entendía cómo un rey como Jesús los podía librar de los romanos. Ellos quedaron con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Este no es el tipo de rey que necesitamos. Esta no es la estrategia que necesitamos. A veces tú y yo quedaremos con la boca abierta de ver que los planes míos no son los de Dios. ¿Está aquí? Dios tiene un plan, un proceso. Y en eso nosotros necesitamos ser claros, entender la manera misteriosa como Dios actúa en nuestra vida. Como decimos por ahí, a veces armamos una película, pero la misma palabra dice: los planes del hombre no son mis planes. Por eso nosotros necesitamos todo el tiempo depender de la dirección de Dios, de la dirección del Señor. Jesús llega al monte de los olivos, allí se detiene en ese lugar, en esa aldea, con su gente, para pensar, para reflexionar, para enseñarles a ellos, a sus discípulos. Recuerde lo que en este mes estamos hablando, el título: Caminando hacia la cruz. Caminando hacia la cruz. Y era lo que Jesús estaba haciendo. Él no iba a evadir la cruz. Él no iba a evadir al gobierno político de la época. Él no iba a evadir a los religiosos. Él entra y dice: aquí estoy enfrentando. Mi hermano, tú y yo necesitamos enfrentar la vida de esta forma. Aquí estoy. Aquí voy adelante en el nombre del Señor. No voy a esquivar. Voy a enfrentar la situación. Ahí entró Jesús, enfrentando el problema. Y en esa entrada, antes, nota lo que dice el versículo 1. Estamos todavía en el versículo 1. ¿Qué hace el Señor? Jesús envió ¿a quién? A 2 discípulos. Jesús no envía a otros que no sean sus discípulos en ese momento. Envió a 2 de sus discípulos. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esto solamente lo podría llevar a cabo discípulos del Señor. Estos 2 discípulos fueron enviados por Dios, por el Señor. Dios envía a su gente, a sus discípulos. Aquel que toma la cruz, aquel que está dispuesto por amor a Cristo, por amor al Señor, que no se convierte en una carga. ¿Quiénes estamos? O la mayor parte de los que estamos aquí consideramos somos discípulos del Señor. Venir a congregarnos no se puede convertir en una carga. ¿A quién convoca el Señor? A hombres y mujeres para luego hacerlos sus discípulos,
para enviarnos, para darnos instrucciones, para decirnos cosas. Y esas cosas, ¿a quién se las dice el Señor? A discípulos. A hombres y mujeres que disciernen, que entienden por la fe, que son llamados, que son convocados. El discípulo no entiende cosas, no entiende. Es un religioso, es alguien ahí que, bueno, simpatizante. Dios no llamó a simpatizantes, no. Él llamó a hombres y mujeres para hacerlas sus discípulos, no simpatizantes. Es que bueno, los domingos no tengo nada que hacer. Yo a veces, bueno, y escucho y por ahí yo, no. Y llamó gente para que fuera gente discípula de él, que caminara con él, que lo escuchara a él, que se dispusiera para él. Por eso a veces tenemos problemas, tú y yo, porque perdemos la esencia de lo que realmente significa un discípulo de Cristo. Discípulos son entrenados, son enseñados. ¿Por qué el problema en nuestro país cuando toman los niños para la guerra? Porque los están adoctrinando, los están discipulando desde pequeños. Los discipulan para que carguen un fusil, para que aprendan a cargar un arma que ni los adultos que estamos aquí lo haríamos como uno de estos pequeños que están adoctrinados, que ya saben cómo cargar un fusil, cómo armar, cómo sacar una bala, ya lo saben. Porque desde niños son reclutados para enseñarles esa línea. Dios reprenda al diablo con estas prácticas. Entonces Dios llama a hombres y mujeres para darnos su palabra, para enseñarnos cómo es la manera correcta de vivir. ¿De qué forma? ¿Cómo debo enseñar? Los niños están en el salón, allá en sus salones, no para entretenerlos mientras nosotros los adultos estamos acá. No. Allá se les está enseñando fe, palabra de Dios. Se están discipulando para la vida, escritura, palabra, Biblia. Así dice el Señor. Dios dice de esta forma. Tú y yo venimos el domingo a congregarnos en el nombre del Señor como discípulos, cargándonos la cruz del Señor para que Él dirija nuestra vida, para que me envíe. Hay planes y envió a dos. El uno ayuda al otro. Cuando el uno se cansa, el otro lo anima. El uno daba testimonio del otro. Y así pasa. Repito, el domingo anterior hablábamos algo acerca de esto. La iglesia es una comunidad donde el uno vela por el otro. Eso es el discípulo. Ánimo, lo puedes. Aquí estoy. Le animas. Eso es discípulo del Señor. Y Jesús, antes de ir a Jerusalén, envía a dos discípulos. Y el verso 2 hay una palabra clave. Dice diciéndoles. Algo salió de la boca de Jesús. La instrucción, diciéndoles. Hermanos, Dios sigue hablándonos en estos días. Todavía el Señor sigue hablando. No solo en esta Semana Santa. Todos los días de nuestra vida el Señor nos está hablando. Nos está diciendo cosas. Envió a los discípulos diciéndoles. ¿Estaremos nosotros como discípulos de Jesús recibiendo instrucciones? Hermano, ¿tenemos nosotros la idea clara hacia dónde vamos? ¿Tenemos nosotros la idea correcta que ha salido de la boca de Dios? ¿Tengo esa dirección? Porque aquí les está hablando a dos de sus discípulos, los envía, pero dice diciéndoles. ¿Qué te ha dicho Dios en esta semana? ¿Cómo te está direccionando? ¿Cómo nos está direccionando el Señor? Si decimos que Jesús está vivo,
Debe ser obvio para nosotros que el Señor viene hablando por su palabra, diciéndoles, ¿qué nos dice el Señor en estos tiempos? ¿Qué te dice el Señor frente a ese problema? ¿Qué me dice Dios frente a mi familia? ¿Qué está diciendo el Señor? Jóvenes que están aquí, ¿de qué forma te está hablando el Señor? Familias que estamos congregadas en esta mañana, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué mensaje está trayendo el Señor a nuestra vida que nosotros, como sus discípulos, estamos atentos? Oído, esto lo escucha el discípulo. El inconverso no sabe, dice, ¿esto qué es esto? ¿Por qué se reúnen? ¿Para qué? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué cantar? ¿Para qué? ¿Eso qué es? No, yo tengo otras cosas que hacer. Yo me armé un Dios a mi manera. Yo tengo una manera de pensar. Todo es relativo, y pensadores y filósofos y gente que piensa. No, te voy a decir algo. La Biblia dice que todo ese tipo de pensamientos, argumentos, se vendrán abajo. Se vendrán abajo. No pueden. Se enredan, la palabra dice, el sabio se enreda en sus propios pensamientos, queriendo ser sabios, no entienden, no saben. Eso nos cuenta la Escritura. Nosotros sabemos nuestro origen, por qué estamos aquí, tú y yo lo sabemos, pero el mundo no. El mundo no entiende, no sabe. Creen que las cosas se van a solucionar con las bombas. Creen que esto se va a solucionar cuando llegue un mejor gobierno. No, y los gobiernos vienen y hacen y deshacen, pero no hay paz sobre la tierra. Solo Cristo, dice por allá Apocalipsis, un día Él vendrá y traerá la paz total a nuestra vida. Entonces Jesús le habló a dos de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea. Lo que estábamos hablando en este año, una iglesia en movimiento. Pone a sus discípulos en movimiento. Tú y yo no estamos solo de domingo. Escucho el mensaje y mi vida sigue común y corriente, como si nada ha pasado, sin reflexión, sin norma. Mi familia sigue igual, mis negocios, todo sigue igual, enredado. Pero yo voy el domingo, me siento un rato, calmo ahí un poco mi ansiedad, algún corito, pero mi vida sigue igual, en tinieblas, en desorden, sin esperanza. No se puede vivir así. Tú y yo no podemos vivir así. Tú y yo necesitamos vivir como dijo Jesús que viviríamos. Las aves de los cielos, ¿cómo dice el texto? No siembran, no tienen granero. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Y nosotros, por el contrario, a veces entramos en una... Entonces ahí necesitamos tú y yo aterrizar a la Biblia. Señor, háblame en esos momentos de ansiedad que nos pasa muchas veces. Señor, háblame, necesito, estoy aquí, entré en esa ansiedad, en esa preocupación, en esto. Señor, y ahí el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la salida, nos alienta, nos fortalece y nos recuerda que nosotros no somos de este mundo. Y nos recuerda que cada día traerá su propio mal, su afán, cada día. Mañana veremos en Cristo, mañana será otro día y en el Señor allí vamos a depender. Así que Jesús pone a sus discípulos en movimiento. Id a la aldea, id a la aldea. No los mandó a un palacio, no, dijo, vayan a la aldea. Oye, interesante que Jesús va desde la sencillez. Vayan a la aldea. ¿Y dónde estaba la aldea? Enfrente. A veces estamos queriendo servirle a Dios desde los micrófonos, desde algo que retumbe, que se vea que estoy sirviendo, porque yo quiero que lo noten.
Y resulta que la manera de servir quizás está enfrente tuyo, en tu entorno, en nuestro entorno. Quiero ir a las naciones, queremos. Y uno como que quiere, pero es que yo quiero servir. Lo tienes enfrente. A veces hay que dar una mirada enfrente que pone el Señor. Quizás el hombre no lo aplaude, quizás el pastor ni lo ve. Pero ¿sabes quién lo ve todo el tiempo? El Señor. El Señor. Hermano, todos frente a los ojos del Señor, nuestro servicio es igual. Servidores, lo que Dios nos mandó a hacer, eso hagamos. No, es que el Señor me mandó a hacer esto, pero es que no se ve así, yo quisiera. No, pero si te mandó a hacer eso, hazlo. El premio y la recompensa viene de Él. Amén. La recompensa viene de Él. Ay, es que no me dijeron, no me dieron la palmadita. El pastor no vio, pero sí vio al otro. No, eso no es lo importante. Recuerda cómo esperaba Israel a un rey en un caballo que viniera con todo allí. Y no vino así, no vino de esa forma. Vino en un burro. Usted se imagina los ojos despepitados de todo cuando decían: va a entrar un rey ahora. ¿Y cómo viene? Si viene un rey, ese es el libertador, ese es el que va a traer paz. Y esto, sí, viene, prepárense. Y todo el mundo ansioso, ya se acabó Roma y ahora viene el rey. Y estaban esperando ese caballo, ese todo grandote allí. Y cuando entra un burrito, oiga, qué decepción. A veces uno termina decepcionándose de lo que Dios hace, hermano. Y a eso nosotros necesitamos también pedir perdón. Ay, yo pensé que el Señor, le pasó como Naamán. Recordamos la historia de Naamán, cuando la lepra, él esperaba, pero báñeme, profeta, ¿dónde tengo? ¿Cómo me quito esta lepra? Y el profeta lo mandó un charquito ahí al río más más sucio. Oye, pero yo soy el general Naamán y tú me mandas a... ¿Cómo así? Yo esperaba que me mandaras a un río cristalino. Mire las cosas, hermano. ¿Y usted cree que Dios dejó de actuar de esa forma? No. Es una manera misteriosa de Él tratar con nosotros. Armamos y porque todo es yo y no está mal armar cosas, pero desde la perspectiva del discípulo, desde la perspectiva de Dios, armamos con Dios. Te arma con Dios, porque usted viene escuchándolo. Usted viene escuchando la voz de Dios, no de nuestras perspectivas, de nuestras ideas a veces egoístas. La aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que dice: hallaréis. Mire, la aldea estaba enfrente. Quizás alguno, ahora quién sabe para dónde me va a mandar. No, la aldea estaba enfrente. Y fue muy puntual el Señor. No le dijo a ver si pueden encontrar. No, le dijo: la van a hallar. Lo van a hallar. Por allá Mateo 7, por aquí nos dice: el que busca, halla. El que busca, halla. El que está buscando a Dios va a encontrarse con Él, con su palabra, con su favor, con su misericordia. El que lo busca, el que busca al Señor en su palabra. Por eso tú y yo amamos la palabra. No esperamos el domingo para leer por allá un pedacito. No vivimos pegados del YouTube a ver quién dijo algo por allá. No. Y mucha gente buscando en YouTube y se pega unas enredadas con cosas. Es que yo escuché, es que yo vi. No digo que podamos ir a revisar algunas cosas, pero si no hay un manejo escritural, bíblico, al escuchar algunas cosas la cabeza se nos revienta.
Porque agarramos son pedacitos. Es que ahí dice en la Biblia. La Biblia hay que leerla en su contexto para no cometer cosas raras por ahí. Para no salir, es que Dios me dijo. No. Vamos a la Escritura y el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va hablando. Porque es costumbre. Recuerda que dice la palabra que Jesús entraba a la sinagoga como tenía por costumbre. Era costumbre. Es costumbre para el discípulo de Dios leer la Escritura, leerla, sacar un tiempo devocional para la lectura juiciosa y responsable. Porque es ahí donde Dios habla por medio de su palabra. Es el alimento. Jesús dijo, mi pan. ¿Cuál era el pan? Su palabra. La palabra me alimenta. Entonces Jesús les dice, enfrente de vosotros está, y luego hallaréis. No, repito, no le dijo de pronto, quizás no, lo van a encontrar. Jesús fue muy puntual. No dejó cosas entredichas. Muy puntual. Vayan a la aldea de enfrente y allá van a hallar el pollino. Van a hallar un asna atada y un pollino con ella. Mire la descripción exacta. Todo lo de Dios es exacto, hermano. Todo lo del Señor es exacto. En eso debemos descansar tú y yo. A veces por nuestros afanes pensamos como que Dios dejó nuestra vida a medias. No. Dios hará en tu vida algo exacto a lo que Él tiene planeado. Y les describió lo que se iban a encontrar. Desatadla y traédmelos. Era una orden. ¿A quién le ordena Dios? Al discípulo. Era una orden para los discípulos. Nosotros necesitamos en Dios, en su palabra, ser hombres y mujeres obedientes. Que estamos esperando la dirección del Señor en su palabra. En todas las áreas, en todos los aspectos. Estos dos discípulos estaban escuchando a Jesús. Vayan a la aldea del frente, van a hallar a estos dos animales y tráiganmelos. Tráiganmelos acá. Verso 3. ¿Cómo inicia ese verso 3? Y si alguien, porque no falta el que trae sus comentarios. No falta el pero. No falta. En los tiempos de Jesús habían los que ponían pero a todo. Y Jesús, consciente de eso, dice, ¿y si alguien sale? ¿Qué es lo que posiblemente le está diciendo? ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Y por qué van a llevarse eso? Y Él se lo dice ahí. Hay gente que va a preguntar cosas, pero no para ayudar, no para, sino para querer truncar, para fastidiar la fe. Cosas como, ¿y por qué vas el domingo a la iglesia? ¿Y por qué tienes que hacer eso? ¿Y por qué diezmas? No es que el pastor se está haciendo millonario con eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo lo de Dios hay un sinnúmero de cuestionadores. ¿Y por qué cantas? ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Jesús sabía que el solo hecho de mandarlos, de enviarlos, eso iba a traer cuestionamiento y preguntas. Pero también es muy puntual Cristo, Jesús, cuando les dice, si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. El Señor, él no dijo un profeta, no, el Señor. Y la palabra Señor en la Biblia nos habla de autoridad. Es decir, aquí entra Jesús estableciendo su reinado, diciendo, se los dices así y punto. Porque el Señor lo dijo. Hermano, cuando nosotros llegamos a Cristo como discípulos, hay momentos donde, porque así lo dijo el Señor. Ya. Pero es que yo voy a buscar por qué y esto, y comenzamos a buscar peros y cosas para enredarnos más la vida a nosotros.
Y vuelvo al tema, es que yo vi que alguien lo hizo y es que no, perdón. Es que así lo dice el Señor. Punto. Así es. No, pero yo necesito, y la gente no, así lo dijo el Señor. Más adelante lo entenderás, como le dijo a Pedro. ¿Por qué me estás laveando? Dame un motivo. El Señor, espérate, Pedro, después lo entenderás. Ya. El que es discípulo entiende eso y dice, ok, Señor, no lo entiendo, no me voy a enredar. Por algo tú me estás diciendo ahora, después. Espérate. Si alguien les pregunta, el Señor lo manda. Hay cosas que de todo no vamos a tener la respuesta. No sé, pero así lo dispuso el Señor. Hay muchísimas cosas que tú y yo no sabemos, no entendemos la respuesta ni por qué pasan o ocurren. Lo cierto es que Dios lo estableció así. Después, cuando estemos en la eternidad con Él, el Señor nos explicará muchas cosas en las cuales nuestra cabeza estaba enredada. La Biblia dice que hay cosas reveladas y otras no. Es decir, hay cosas que Dios nos revela y nos explica, pero hay otras que son de Él. Él es soberano. Por eso decimos nuestro soberano Dios. Él no anda por el mundo, por la vida pidiéndonos permiso. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué haces? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo es esto? No. Y eso a veces raya con nuestra vida, porque uno está acostumbrado, explícame, dime esto, yo no trago entero. No, y Él es soberano. Cuando fueron a construir la torre, vamos a llegar al cielo porque algo tiene que haber allá, y pusieron y queriendo llegar, se enredaron, porque querían, el mundo de hoy quiere todo respuesta. ¿Y pero por qué? No es que Dios esté pero todo, como cuando estábamos pequeños, bebés, de poquito, el puré, y luego viene ya lo más gruesecito, y así llegamos a Cristo. Vamos poco a poco, vamos aprendiendo a ser discípulos del Señor. Ahí vamos aprendiendo. Los discípulos llevaban esa misión, desatarla y traérmela. Y si alguien os dijere algo, el Señor lo necesita. Aquí está hablando el soberano Dios. El Señor lo necesita y luego traédmelo. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Ahí está para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Nada de esto está ocurriendo al azar. Todo está escrito. El final de nuestros tiempos ya está escrito. La venida de Jesús, la manera, la forma, las condiciones, todo ya está listo. No va a ser, es que si llega el uno, oye, no. Ya la Biblia nos cuenta, nos dice cómo va a llegar el Señor. Y eso no lo va a cambiar nadie. Eso va a ser exactamente así. Eso para nosotros como iglesia del Señor, repito, debe estar muy claro. Verso 6, los discípulos fueron, mire, nuevamente usted ve ahí que obediencia. Discípulos sometidos a Cristo. Los discípulos fueron e hicieron, trabajaron. El discípulo se mueve, el discípulo escucha instrucciones, el discípulo presta el oído a Dios. Fueron e hicieron como Jesús, ¿qué cosa? Les mandó, como Jesús les mandó. Eso nosotros necesitamos subrayarlo, como el Señor mandó. Eso es obediencia, eso es respeto, como Dios manda, Señor. Y a veces nosotros nos volamos. Por eso es importante cada día tú y yo reflexionar, porque cuando uno ve esta palabra, uno dice, oiga, hay cosas en mi vida que yo las he hecho que Dios no me ha mandado. Hay situaciones en las que no fui obediente. ¿Desde cuándo el Señor? ¿Por qué peleamos o discutimos o en algún momento? Ve fulanito en la casa los hijos. Recuerdo a mis padres.
Mira, ve y cómprame esto. Y si era sábado y estaban dando un capítulo de los super amigos, oiga, y me quedaba yo ahí con las monedas para ir a la tienda. Espérate, mami, deja que se termine el capítulo este. Y venía mi mamá, mira, ven acá, me haces el favor, esto no es cuando tú quieras, te mandé ya, porque ellos fueron como Jesús les mandó. Esa es obediencia, como Él les mandó, obediente. Jesús era obediente desde niño. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y le trajeron el asna y el pollino. ¿Y qué hicieron luego? Y pusieron sobre ellos, ¿qué cosa? Sus mantos. Y Él se sentó encima. Oiga, la gente comenzó a despojarse de lo suyo. Quien tenía un manto en aquella época era algo de valor, era algo propio, era algo muy íntimo. Es como decir, no sé si pegue mucho el ejemplo, el celular. Dame tu celular aquí. ¿Cómo el celular? No, yo el celular no lo suelto. La gente se despojó del manto, era algo muy de la persona. Pero cuando vieron al rey, cuando vieron allí al Señor, algunos de los que estaban ahí dijeron algo como: Señor, toma lo mío, lo que tú necesites, Señor, de mí. Señor, tú necesitas mi tiempo, tómalo, Señor. Señor, tú necesitas mi atención, Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué necesitas de mí? Tipo de mantos. ¿Qué estamos dispuestos tú y yo a hacer para el Señor? ¿De qué me despojo? ¿De la rabia? ¿De la ira? ¿Qué cosas hay en mi vida que necesito despojarme y entregárselas al Señor? ¿Mi pereza quizás? ¿Mi desdén frente a las cosas de Dios? ¿De qué cosas tengo que despojarme? Que las tengo ahí como mías. Es que yo así, esto es mío y punto. Yo esto no lo comparto con nadie. Hay gente muy cerrada hoy. No, esto. ¿Pero por qué? Mira, no, esto es mío. Aquí vivo yo herméticamente y yo no me abro a nadie. Y menos a Dios. Un encierro allí. El Señor está esperando, mira, suéltate, entrégame, pon, da, ábrete al evangelio, a la palabra, a la escritura. Y el Señor no tomó los mantos ni siquiera para ponérselo de chalequillo, no, se sentó. Lo usó para Él, para su beneficio como Rey y Señor. Ellos estaban alegres de eso. Oiga, hermanos, nosotros debemos estar alegres que el Señor tome nuestro tiempo, que a veces yo tenga que darle pause a algunas cosas y decir: Señor, ¿qué quieres? ¿A dónde voy? El Señor me está llamando. Hay un llamado de Dios. Hace mucho tiempo, cuando conocí al Señor, cuando Jesús me llamó el evangelio, la gente en la iglesia era algo muy enfático: el llamado de Dios. Y eso era, hoy poco se habla del llamado. Todo el mundo, no, aquí no tenía más nada que hacer, me fui para la iglesia. Hoy la gente es a veces tan ligera. Y tú, no, yo monté una iglesia y puse 4 sillas y ahí, pero ¿quién? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? No. Hoy poco se habla del llamado. ¿Y tú por qué cantas? ¿Y tú por qué atiendes a la gente cuando llega? ¿Y tú por qué eres maestro? No, pues, no sé. Cuando antes se hablaba del llamado, desde el que coge una escoba, desde el que tiene un micrófono, siento que el Señor me llamó. El llamado. Oye, la vida me cambió. La gente comienza: oye, ¿qué te pasa? Oye, yo siento aquí que Dios me está llamando, hay un llamado allá. Eso es profundo, un llamado de Dios. Yo no puedo
pasar un fin de semana sin ir a adorar al Señor. Yo no puedo estar en mi casa tranquilo sin antes tener un encuentro. Es un llamado. Yo tenía una serie de amistades antes, pero alguien te las prohibió. No, de repente me di cuenta que esa amistad no me edifica. De repente me di cuenta que esa gente me está, a menos que le vayas a predicar el evangelio. Pero hay amistades alrededor nuestro muchas veces que no edifican, que no bendicen. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacemos ahí? Terminamos hablando como habla ese tipo de gente. Repito, a menos que tú y yo le estemos predicando del amor de Cristo. Me los estoy conquistando para el Señor. Estoy orando por esos 3, por esos 4. Pero ¿qué hago yo ahí? ¿Qué hago con gente que no me edifica? ¿Qué hago con gente que tiene 3 y 4 mujeres? El vacile. ¿Qué hago con gente que vive ebria todo el fin de semana? ¿Qué hago con gente mentirosa todo el tiempo? ¿Qué hago con gente que no bendice, que todo lo que habla no nos conviene? ¿Qué hago con gente que abre su celular y mira esto, y una serie de cosas y nos reímos y entramos? No. Tú y yo fuimos llamados a ser discípulos, no a reírnos de lo que el mundo se ríe. Y en esto no estoy diciendo, pastor, entonces no me puedo ver sábado felices. No. Hay cositas, hay cosas que tú y yo sabemos que no son de reírse. Y no crea que este servidor que tienes aquí enfrente nació en una sinagoga. No. Yo conozco el mundo, como seguramente usted lo conoce, y sé lo que a Dios perfectamente puede decir. ¿Qué haces viendo eso? ¿Qué haces riéndote junto al otro de eso? Estamos aquí. Que tú lo sabes, que no estamos hablando de un chistecito que usted vio y, ay, mira, ve el perrito ladrándole allí y mira, le echó un vaso de agua. No, estamos hablando de cosas que perturban y afectan la cabeza de un niño, de un joven, de un adulto. Que usted dice, esto no es para mí. No te estoy hablando de la santurronería. Es que el pastor ahora, o es que el hermano, que todo. No, yo aquí nunca he predicado de esa santurronería, que unas cosas. No, pero tenemos que ser claros en esto, que hay cosas que realmente no. Y cuando caemos en ella, el mismo Espíritu Santo nos dice, por ahí no es, Saulo. Abandona eso. Eso que a quién le ocurre, al discípulo. Le ocurre al discípulo. Ellos se despojaron. De esas cosas necesitamos nosotros despojarnos. Pastor, pero es que así lo dice la palabra. El Señor lo dijo. A veces la gente se molesta porque, y a veces los hijos, los padres, es que así están las reglas de la casa. La Biblia dice, el hombre de Dios, la mujer de Dios no será pendenciero, no será gritón, no será esto, mentiroso. Eso lo dice el Señor. Si te vas a enojar, te enojas con el Señor. No con tu hermano o con el otro que diga, oye, mira, ven acá. Así. El Dios soberano, soberano. Y la multitud, mira el verso 8 para ir terminando. Y la multitud, ¿cómo era la multitud? Muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Había multitud, había gente, pero en el centro estaba el Señor. Y así debe estar en nosotros, en la familia, que Cristo sea el centro. El centro, ahí estaba. Lo tenían ahí rodeado. Él iba ahí en el asno, él iba en el burrito, él iba allí. Y la gente se despojó. Hermano, no pasemos por alto esto. Y hay cosas que nos van a costar. Hay cosas que si nosotros preguntamos aquí, oiga hermano, ven acá, ¿qué fue lo que más te costó cuando llegaste a Cristo? Y podemos lanzar una lista. Oye, a mí me costó esto. Eso es complicado.
No le daré al Señor, dice por allí la Escritura, nada que no me cueste. A Cristo le costó su vida, la cruz. Seguir a Cristo tiene un costo, hay un costo. Lo que te hablaba ahora de las amistades. Si no te edifican, si no están contribuyendo, a menos que les estés predicando, a menos que el Señor te haya enviado, pero si lo que te están aportando es rebeldía, si lo que te están aportando es una mente enredada, dice no, aquí no es. Aquí no es, por aquí no es. Me da pena, puedo compartir, hola, pero aquí no es. Esta gente se despojó de eso. Tendían sus mantos en el camino, cortaban árboles, ramas, las tendían en el camino. Dice aquí la Escritura que le decían: Hosana, sálvanos ya, esa expresión. Hosana, sálvanos ya. Cuando entró, versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió cuando él entró. Es decir, como un impacto, algo pasó en Jerusalén. Cuando entró Jesús, las cosas cambiaron. En lo espiritual algo pasó, se conmovió, la gente sintió algo. La ciudad fue estremecida. El Mesías, el Rey, cuando puso un pie en Jerusalén, se sintió. Como cuando tú y yo llegamos a Cristo, cuando Él vino a rescatarnos, usted sintió que algo pasó en su vida. Algo pasa cuando el Señor toca nuestra vida. Cuando usted siente que el Espíritu Santo te está hablando. Entendemos que somos nacidos de nuevo. Hay una reflexión en nuestra mente. Algo pasa. Que algunos la ignoran, ya eso es otra cosa. Pero algo pasa al contacto con Dios, al contacto con su palabra. Todo Jerusalén, dice la Escritura, que se conmovió. Y ahora de ahí sale una pregunta: ¿quién es este? Mire eso ahí, todo lo que está pasando, pero todavía no hay claridad quién está entrando en el asno. No identifican. Ahí volvemos al tema de discípulos. Usted y yo hoy interpretamos muchas cosas desde lo espiritual. Y uno dice: por aquí está Dios. Pero hay otros que ven, escuchan la misma palabra, pero como decimos, no la agarran, no la pillan. ¿Quién la pilla? El discípulo, el que está ahí, la agarra. Esta gente está en Hosana y algunos, bueno, ¿y quién es? Como salir de aquí hoy, ¿y de qué se habló? Y tú no estabas aquí. No, es que yo estaba viendo cómo quedó el equipo. No, tú no estabas aquí, mijo. ¿Quién es este? Y dice: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta. Tampoco. Bueno, sí, pero esa no era la respuesta. Ese que acaba de entrar, ¿sabe quién es? El Rey del universo, el Señor, el Salvador. Usted ve aquí todavía al final, se emocionaron, todavía estaba en la cabeza: ese es el que nos viene a libertar. No estaban muy confundidos, pero no había claridad. Ese es el Jesús, el profeta de Nazaret, de allá de Nazaret, a los pequeñitos. Entonces, hermano, conclusión: tú y yo necesitamos tener claro a quién estamos siguiendo. Claridad: estoy siguiendo a Cristo, a mi Señor. Él me llamó, soy un discípulo de Él. Los hombres no pueden quizás ver ese siervo que soy para Él, pero le sirvo al Señor. Me despojo. El discípulo es alguien que se despoja. El discípulo es alguien que entiende que Él es soberano. El Señor lo estableció así. Realmente no lo entiendo. No entiendo por qué están pasando algunas cosas en la casa. No entiendo por qué he venido, eso sí, orando: Señor, ayúdame, ilumíname. No entiendo. Hay gente que se enoja con Dios.
pelea con Dios todo el tiempo, pero Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en el trono. Algún día se nos tendrá que quitar el, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero Él es soberano, Él es el Señor. Y ese que entró en ese asno, un día no vendrá así. En su próxima venida, la Biblia dice que sus ojos serán como rayos de fuego. Ya no vendrá en un asno. Ya dice la Escritura, vendrá en todo su esplendor. Y nadie se podrá quedar sobre sus pies. Eso va a pasar exactamente como la Escritura lo describe. Así que bendito sea el Señor. Aquí estamos nosotros intentando ser cada día esos discípulos del Señor a veces, pero Señor, Él va a culminar la obra en nosotros. Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Hermano, te invito para orar, a ponerte sobre tus pies. Si puedes hacerlo. O ahí sentadito como tú lo desees. Y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias. Señor, cuán bueno eres. Estamos delante de ti en esta mañana, reconociendo tu soberanía, Señor, tu grandeza. Tú eres Dios. ¿Qué tal si lo bendices en este momento? ¿Qué tal si damos gracias por la resurrección? Hoy recordamos que ha resucitado. ¿Qué tal si valoramos el llamado? Qué bendición, qué privilegio que hemos sido llamados por el Señor. Usted fue llamado desde lo sencillo. Jesús lo llevó antes de llegar a Jerusalén a una aldea pequeña, casa de frutos, lugar de recogimiento, lugar de reflexión. Señor, tú has llamado a este rebaño, Señor, somos tus ovejas. Gracias por el llamado. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Nos enseñas demasiado, Señor. Tanto que tenemos que aprender. A despojarme. Aquellos soltaron sus mantos. Quizás en esta mañana hay alguien que dice: yo tengo que soltar temores, miedos, angustia, ese pensamiento que está ahí, pensamientos de zozobra, de temor, de miedo. Hoy lo suelto, hoy lo dejo allí ante el Rey, ante el Señor. Hoy suelto ese miedo, ese temor al mañana. Hoy suelto, Señor. Tú me has llamado, Señor, y eso debe darme seguridad. No andamos por la vida allí a la suerte. No andamos por allí como si no tuviéramos un Padre que nos ama. Él me levantará. Él es mi Señor. Envió a 2 de sus discípulos a la aldea de enfrente. Tráiganlo. Y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. El Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. Así que si puedes deleitarte en esta hora, si puedes allí adorarle, si puedes hablar con Él, si puedes refugiarte en Él, si podemos refugiarnos en Él, hablarle en esta mañana al que todo lo puede. Si le podemos decir: Señor, quizás alguien dice: me siento triste hoy. Señor, me siento enojado. Hoy te entrego mi enojo.
Hoy te entrego la tristeza, el dolor. Hoy suelto esos mantos. Hoy me abro a ti, Señor, a ser tu discípulo, el hombre, la mujer de Dios, discípulas de Él. Ese Dios que me dice cosas para hacer, que me invita, que me incluye. A Él quiero servirle. A la aldea de enfrente. Quizás enfrente, frente a nosotros está la manera de servirle al Señor y andamos buscando. Pero es enfrente. Todo comienza desde lo sencillo. Aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo vea. Pero tú sí, Señor. Tú lo sabes todo. Por eso estamos aquí el día de hoy. Para rendirnos ante un Dios que sigue hablando. Que se congrega con nosotros cada domingo. Que se congrega en tu casa. Que está ahí esperando. En casa, que está en cada rincón. Ahí donde estás, en tu habitación. Ahí en el trabajo. En todo lugar Él está ahí con nosotros. Y esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Que Él va con nosotros. Y nos ha visto llorando. Nos ha visto alterados quizás muchas veces. Nos ha visto suspirar por cosas que no hemos logrado. Él lo sabe, Él lo conoce. Y hoy decidimos descansar en Él. Voy a descansar en Él, en el Señor, en el que me acompaña. Todo Jerusalén esperaban a un rey con un ejército, con espada. Ese rey va a liberarnos, va a venir con un ejército. Pero entró distinto, entró diferente. Quizás la solución que estamos esperando para algunos es diferente. Dios tiene un plan diferente. Los planes de Dios siempre son los mejores. Así que si es diferente a lo que yo tengo planeado, tranquilo. Él es Dios, Él es soberano. Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo entrar a Jerusalén. Él sabe cómo enfrentar. Jesús enfrentó el problema, enfrentó la crisis. Él fue de frente. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que lo iban a criticar. Él sabía todo. Sin embargo, no se escondió. Entró. Enfrentó. Vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. Aunque el mundo, aunque alrededor se esté cayendo a pedazos, hay una promesa para los hijos de Dios. Y es que Él alumbrará nuestra vida. Usted sabe que usted tiene su socorro. Mi socorro es Dios. El socorro es el Señor. Él es el socorro. Él es la ayuda para tu casa, para tu familia. Él es la ayuda para los jóvenes que están aquí. Él es tu ayudador para cada hombre y mujer que estamos aquí hoy. Él es nuestro ayudador. Él estará con nosotros. Hoy lo bendecimos. Bendice allí al Señor. Habla con Él en esta mañana, en esta tarde ya. Nuestro Rey, nuestro Señor. Su método es mejor. Aunque hoy no lo entienda. Aunque hoy no entienda las cosas. Es el Señor llevándome. Parecía una locura la cruz. Pablo lo describió de una manera brillante. Para algunos la cruz es una locura, pero para nosotros los hijos de Dios es poder. Es poder. A veces nos sentimos en encrucijadas, como que vamos en un vacío, pero la mano de Jehová estará con nosotros. La mano del Señor está con nosotros. Para muchos era una locura que Jesús caminara hacia la cruz. El mismo Pedro se lo dijo.
Señor, ¿qué locura vas a cometer? ¿Cómo es posible que quieras ir a la cruz? Y Jesús le dijo con toda sabiduría y firmeza: apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo, no me vas a desviar. Que nada nos aparte del plan de Dios, del plan del Señor. Muchas gracias te damos. Gracias por tu bendición en esta mañana, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros y entender, Señor, inclusive hasta nuestro dolor. Tú sabes lo que es el dolor, tú sabes lo que significa el sufrimiento. Y muchas veces nosotros atravesamos sufrimiento, dolor. Gracias por estar ahí, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Envuélvenos en esta mañana con tu Espíritu y trae sanidad y restauración para nuestros corazones. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí adoramos a Dios Padre, a su Hijo y a su Espíritu